El 2 de mayo de 1945, los periódicos de todo el planeta estallaron con titulares como relámpagos sobre ciudades exhaustas. Berlín se rendía ante el Ejército Rojo. Aquella noticia, repetida por radios y altavoces, fue el golpe final contra un coloso que ya se tambaleaba. En pocos días, Alemania depuso las armas en Occidente el 7 de mayo y en Oriente el 9. El 8 quedó consagrado como Día de la Victoria en Europa. Así terminó el Tercer Reich de Adolf Hitler, un dragón de acero que finalmente expiró luego de dejar tras de sí ruinas, cadáveres y una lección amarga sobre los límites de la ambición humana. Pero ¿y si esa rendición jamás hubiera ocurrido? Imaginemos un abril de 1945 con un giro oscuro. Tras meses de asedio, Berlín resurge como bestia herida que se niega a morir. La infantería del Reich empuja al Ejército Rojo fuera de barrios enteros. Los soviéticos, sorprendidos, retroceden con vergüenza. Los defensores son ancianos, mujeres y adolescentes reclutados a última hora, pero combaten con la obstinación de quien protege su última trinchera. En el búnker, donde en la historia real Hitler puso fin a su vida, aquí se mantiene firme, convencido de que todavía puede revertir el curso de la guerra. Un golpe de suerte, un error estratégico soviético o un colapso aliado bastarían para cambiar la historia. En este universo alternativo, la bestia nazi logra negociar un alto al fuego que congela la guerra en un empate sangriento. Ese armisticio, más que paz, sería la antesala de un mundo dividido. Mientras tanto, la gran promesa aliada en el norte europeo se deshace como humo. La operación Overlord, concebida como llave de liberación, se convierte en un pantano que traga hombres, municiones y esperanzas. Las playas de Normandía, que en nuestra realidad fueron el inicio del fin del nazismo, aquí se transforman en cementerios con cruces improvisadas. Los caminos son arterias cortadas por la Wehrmacht, que logra aislar y cercar a cientos de miles de soldados. Los comandantes aliados, incapaces de sostener las líneas, ordenan una retirada vergonzosa. Las imágenes de soldados británicos y estadounidenses huyendo en barcos de vuelta a Inglaterra causan conmoción en sus países. El fracaso militar se convierte en crisis política. La población, cansada de funerales, exige que los gobiernos encuentren un acuerdo para detener el derramamiento de sangre. Sin ayuda exterior, Francia queda a merced del coloso germano. Divisiones Panza se mueven como tormenta de acero. Ciudades y puertos cambian de manos en cuestión de días. El viejo colaboracionismo del régimen de Vichy se reactiva y ofrece a Berlín una burocracia entrenada para obedecer. Archivos, listas de ciudadanos y fuerzas policiales son entregados al Reich, permitiendo una ocupación mucho más eficiente y brutal. La Torre Eiffel ondea una bandera roja con esvástica, mientras los cafés parisinos se llenan de oficiales nazis. Francia, humillada y dividida, se convierte en un satélite político de Alemania, un territorio donde la resistencia apenas sobrevive en pequeños grupos perseguidos sin descanso.
Las malas noticias caen como plomo sobre las capitales aliadas. En Londres, las colas del racionamiento se alargan y el Parlamento se divide entre continuar la guerra o pactar con Hitler. En Washington, el Congreso se enfrenta a la creciente oposición de una sociedad que no quiere seguir enviando a sus hijos a morir en Europa. En Moscú, Stalin observa con rabia cómo el frente oriental se congela y su sueño de extender el comunismo hacia el oeste se desvanece. Al final, el cansancio social y la presión política obligan a los líderes a sentarse a negociar. Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y China ceden terreno diplomático para detener la hemorragia. El resultado es un armisticio histórico. Hitler mantiene sus conquistas, redibuja fronteras y consolida su poder en Europa. Para millones de personas, la guerra no terminó en victoria ni derrota, sino en una pausa incómoda. El impacto geopolítico es sísmico. Alemania, ya fortalecida desde 1938, surge como un gigante industrial. Sus fábricas producen día y noche, alimentadas por el carbón francés, el petróleo rumano y el acero escandinavo. Su ejército, curtido en años de combate, se convierte en la máquina militar más avanzada del planeta. El Reich administra territorios, materias primas y puertos estratégicos, mientras dicta precios, rutas y tratados. Niemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab und die Entbehrung ertragen wir nicht. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Sie mögen. El nuevo orden no admite neutralidad. Los países que se niegan a someterse son aislados económica y militarmente. Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, se ve obligada a girar alrededor de Berlín, que se autoproclama el centro de la civilización occidental. En nuestra historia, la operación Paperclip llevó a científicos alemanes a Estados Unidos, donde sus conocimientos impulsaron la carrera espacial. Pero en este universo, ese tesoro se queda en Berlín. Los ingenieros alemanes desarrollan reactores nucleares, cohetes intercontinentales y armas químicas de última generación. La bomba atómica con águila imperial deja de ser metáfora. Alemania se convierte en potencia nuclear antes incluso que Estados Unidos. Además, el Reich desarrolla un programa especial propio, colocando satélites en órbita y diseñando cohetes capaces de transportar cargas a cualquier punto del planeta. La supremacía tecnológica asegura que ninguna potencia pueda desafiar su dominio sin arriesgarse a la aniquilación. La cara oscura de ese esplendor es un pozo de tinieblas. Sin la liberación aliada, los campos de exterminio continúan operando con eficiencia burocrática. Cada tren que llega a Auschwitz, Treblinka o Sobibor descarga miles de vidas condenadas. La eugenesia se convierte en política oficial del Reich y se expande a los países satélites. Los judíos, gitanos, homosexuales y discapacitados son eliminados sistemáticamente. Otras minorías, como los eslavos, son reducidas a esclavitud. La idea de un espacio vital alemán se traduce en millones de hectáreas de tierra expropiadas,
donde los campesinos locales son desplazados o exterminados. El Holocausto, lejos de detenerse, se expande sin oposición internacional. El antisemitismo, extendido por siglos en Europa, encuentra un marco político perfecto para institucionalizarse. Francia, Italia y gran parte de Europa Oriental adoptan políticas de exclusión similares a las alemanas. Sin los juicios de Nuremberg, no existe una pedagogía del horror. El mundo carece de palabras para nombrar los crímenes. Los tratados de derechos humanos jamás se escriben, porque el concepto mismo de derecho universal queda enterrado bajo la ideología racial nazi. Generaciones enteras crecen en un continente donde la discriminación y el genocidio son parte del paisaje legal. La victoria nazi no solo reconfigura la política, también moldea la cultura. El alemán se convierte en idioma de prestigio en universidades, diplomacia y comercio. El cine es utilizado como propaganda. La música se limita a lo aprobado por el régimen y la literatura disidente es destruida. Las vanguardias artísticas, consideradas degeneradas, son eliminadas de museos y bibliotecas. Escritores, músicos y cineastas que logran escapar huyen hacia América, llevando consigo un legado cultural que Europa pierde para siempre. El continente se convierte en un bloque monótono, uniforme y obediente, donde la creatividad muere bajo el peso de la censura. Francia y Reino Unido, por cercanía geográfica y valor estratégico, se convierten en piezas clave del tablero nazi. En París, un gobierno títere administra el día a día, mientras en Londres la monarquía es reducida a símbolo decorativo bajo la tutela de Berlín. Sus colonias y recursos navales alimentan la maquinaria de guerra alemana. Los ciudadanos británicos y franceses, acostumbrados a sociedades democráticas, deben aprender a vivir bajo la vigilancia de comisarios nazis. La resistencia existe, pero es mínima y castigada con dureza. La ilusión de soberanía se mantiene con elecciones manipuladas y parlamentos controlados, pero todos saben que la verdadera autoridad reside en Berlín. La Unión Soviética, sin embargo, no puede ser sometida tan fácilmente. Su vastedad geográfica, su clima extremo y su población numerosa hacen imposible una ocupación total. Moscú se convierte en el polo opuesto de Berlín, liderando un bloque comunista que controla gran parte de Asia y Europa Oriental. Приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. El continente queda dividido en dos esferas de influencia. Una dominada por el nazismo y otra por el comunismo. La tensión entre ambas da lugar a una guerra fría alternativa, donde la amenaza nuclear se cierne sobre el planeta y cada conflicto regional corre el riesgo de convertirse en una guerra total. Entre la Europa nazi y Estados Unidos se alza el Atlántico, muralla líquida que protege al continente americano. Su vasto territorio, sus recursos naturales y su poder industrial lo convierten en un adversario difícil de derrotar. Sin embargo, Washington no puede ignorar la existencia de un Reich victorioso. Las relaciones entre ambos se convierten en un delicado equilibrio entre cooperación y confrontación. Estados Unidos busca contener la expansión nazi sin entrar en guerra directa, mientras fortalece su presencia en América Latina y Asia. La paz depende de negociaciones constantes
donde cada error diplomático puede convertirse en catástrofe global. El último actor del eje es Japón. Incluso con una victoria alemana, el Pacífico conserva su propia lógica. La URSS avanza en Manchuria, mientras Estados Unidos lanza ofensivas cada vez más cercanas al archipiélago japonés. El ataque a Pearl Harbor selló una voluntad popular que no admite armisticios. Tokio debe ser derrotado. En este universo, Japón es ocupado por Estados Unidos tras el lanzamiento de la bomba atómica. Pero esa ocupación adquiere un valor estratégico aún mayor. Sirve para contener a la Unión Soviética y para vigilar de cerca los movimientos de la Europa nazi. Japón se convierte en el faro estadounidense en Asia, una plataforma desde donde equilibrar el poder mundial. Este relato no pretende dictar certezas, sino encender preguntas. ¿Qué libertades habrían sobrevivido en un mundo nazi? ¿Qué industrias habrían florecido y cuáles habrían sido sofocadas? ¿Qué derechos jamás habrían existido si el Reich hubiera consolidado su poder? Más allá del juego de hipótesis, este escenario sirve para reflexionar sobre cómo las guerras moldean sociedades, culturas e industrias. Alterar un solo resultado cambia para siempre el rumbo de la humanidad. La imaginación ya exploró esta pesadilla. El hombre en el castillo de Philip K. Dick dibuja una Norteamérica dividida entre potencias vencedoras. Patria de Robert Harris describe una Europa donde el nazismo sobrevive gracias a la represión y el silencio. La noche de la esvástica de Catherine Burdekin, escrita incluso antes del estallido de la guerra, anticipa siglos de culto al Führer y sociedades moldeadas por la opresión. Todas estas obras coinciden en un punto. El fascismo, aunque poderoso, termina devorado por sus propias contradicciones. Controla cuerpos y territorios, pero nunca logra dominar del todo las ideas ni apagar la rebeldía humana. Imaginamos esta línea alternativa para valorar la nuestra. Una victoria nazi no habría sido un episodio europeo, sino una marea global que habría contaminado economías, escuelas, templos, laboratorios y hogares. La Segunda Guerra Mundial fue el terremoto que redibujó fronteras y valores. Su desenlace real, con la derrota del totalitarismo, permitió el surgimiento de instituciones internacionales, tratados de paz y cartas de derechos humanos. Alterar ese desenlace, aunque sea en la imaginación, nos recuerda que el rumbo humano es frágil. La historia no está grabada en piedra. Cada decisión, cada batalla y cada pacto marcan el destino de generaciones enteras.